empecé a recibir golpes, la nariz sangrando, lleno de sangre. Nos pegaron, tío, y se fueron, tío. Esa fue la única paliza que he recibido a manos de nazis en Madrid, pero muy buena paliza, ¿eh? No, nos pegaron. Llegué a mi casa lleno de sangre. Seguimos con la historia de mi vida, capítulo ya he perdido la cuenta, pero bueno, nos habíamos quedado en la parte en la que empiezo a comprar mis primeros sprays, mis primeras firmas y bueno, pues contarles varias cosas que hacía, ¿no? En aquel tiempo el metro de Madrid era el oeste, no había cámaras, no había de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos con nuestros rotuladores o nuestras brochas, íbamos en la línea 1, de principio a final por este andén y nos íbamos bajando estación por estación, firmando pues todas las papeleras, todas las marquesinas de publicidad, todas las máquinas de chicles. Antiguamente había máquinas de chicles en el metro. Y así, y luego a la vuelta íbamos por el otro lado y hacíamos lo mismo. A bombardear, que se decía esto, a bombardear, ¿no? También hacíamos turismo grafitero, ¿no? O sea, en plan, en aquella época no había medios digitales, Instagram, no había nada de esto. Entonces, ¡buah! No sé quién se ha hecho una pieza en no sé dónde. Me acuerdo, por ejemplo, una que me acuerdo, en el puente de Pacífico, un caballo blanco gigante. Y todos fuimos a ver ese graffiti. ¡Wow! Lo que ha hecho, la que se ha sacado, ¿sabes? Así, ¿no? En ese plan, ¿no? Íbamos por Orense, por Ventilla y por todo esto viendo los grafitis, ¿no? De los reyes del mambo, ¿no? Del Suso, del Canou, del Eduone, del Hubble Spins. O sea, básicamente es eso, ¿no? Empezó una época... A ver, yo la verdad que nunca me he sentido, como se suele decir, ¿no? Muy parte de algo. A lo mejor yo era demasiado introvertido y no me sentía muy bien abriéndome a la gente, ¿no? Pero nunca me he sentido parte de algo, ¿no? Siempre he sido muy solitario o me han hecho el vacío. Por ejemplo, recuerdo, en esa misma época, recuerdo que yo vivía con mi abuela, ¿no? Bueno, hay varias cosas que también se me han olvidado deciros, ¿no? Cuando yo era pequeño, antes de esto, falleció mi abuelo y al tiempo luego falleció mi bisabuela. Con esto no me acuerdo cómo reaccioné, pero sí, lo que sí recuerdo es que me quedé igual, o sea, como que nunca supe mostrar sentimientos, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, me fui a buscar a la abuela al colegio, oye, te tengo que contar algo, ha pasado esto, ah, vale, abuela, y ya está, ¿sabes? En ese plan, ¿no? Era para ponerse un poquito en contexto de qué había pasado con mi abuelo y con mi bisabuela. El tema de mis primos, familia y todo esto, bueno, he de decir varias cosas, ¿no? ¿Cómo me he sentido yo respecto a mi familia y todo eso? Yo respecto a mi familia y todo eso siempre me he sentido apartado. Os voy a explicar por qué. Básicamente, todos mis tíos eran jóvenes, trabajadores, gente de 30, 40, con otra mentalidad, ¿no? Más moderna y tal. Y yo, pues, claro, yo vivía con mi abuela, que mi abuela tenía 60 y pico años, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que notaba yo, ¿no? Cuando había reunión en otra casa, ¿no? En casa de mis primos, por ejemplo, llevamos varios, pues como que me hacían a mí sentir mal, ¿no? Y recuerdo una cosa en específico, que yo ya había venido con problemas en casa, ¿no? Con mi abuela, discusiones y eso, ¿no? En plan, porque bueno, joder, es que tienes que estudiar más o tal, no sé qué. Y claro, yo un día, cuando fuimos a casa de mis primos, todos mis primos mayores y los de mi edad, todos empezaron como a decirme, mira, este que trata mal a la abuela, que no sé qué, que no sé cuántos, y me hicieron un bullying tremendo, todos mis primos, pero en plan psicológico, en plan insultándome y tal, en plan hablando entre ellos, y o sea, me hicieron como un vacío que flipas en esa casa, ¿sabes? Me sentí fatal ese día, y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿En qué momento mis primos se enteran de esto? ¿Qué será? ¿Que sus padres lo han hablado en el salón y estaba mi primo pegando la oreja? ¿O se lo habrán contado? ¿Qué tipo de comunicación había así? Pero yo realmente era un revolera, pero yo no era un asesino. Era un revolera pues por muchas cosas. Por ejemplo, yo pues iba mal en el colegio, siempre recuperaba, nunca repetía curso y tal, pero iba mal en clase, ¿no? O me castigaban, o me cambiaban de colegio, ¿no? Y claro, yo recuerdo en aquella época que me tiré todo un curso sin salir a la calle. De repente vino mi tío a mi casa, me castigó sin salir a la calle, y ahí estaba yo castigado por una persona que no vivía conmigo, que para mí era mi tío, pero en papeles, porque no tenía relación con él para nada, me dejó castigado todo un curso sin bajar a la calle, sin salir. Estuve amargadísimo ese tiempo. O sea, recuerdo de haberlo pasado mal, de haber llorado, de haber estado rayado. Yo veo también cómo se han tratado las cosas referente a mí, ¿no? En mi familia. Porque, por ejemplo, sé de un primo mío que empezó a hacer unas cosas y como mi tío no sabía si eso era malo, lo llevó al mejor psiquiatra,
psicólogo, a que le hiciera un examen y tal. A mí en mi casa de pequeño nunca nadie me preguntó si me hacía falta un psicólogo, o me llevaron a terapia, o me preguntaron qué tal estaba. Yo era introvertido, callado, me lo comía todo, pero a mí nunca nadie me preguntó, ¿no? Y viendo cómo mis tíos han tratado a sus hijos, no es como me han tratado a mí, porque a mí, para ellos es como si yo tuviera que dar gracias de que tengo un techo y tengo un plato de comida. Hombre, pues gracias por eso doy, pero no por ello se tienen que obviar mis sentimientos, lo que he pasado, y castigarme cada rato como a castigarle. Conmigo era todo mano dura, no había chance para mí. Luego, pues también en mi familia, a mí lo de los fines de semana quedar con mis primos y tal, era nulo, ¿vale? La única vez que pasé más tiempo en casa de un primo fue cuando mi abuela se fue hospitalizada por piedras en el riñón, y yo los fines de semana, como estaba internado, pues los fines de semana me iba o a casa de un tío o a casa de otro. Cada fin de semana me turnaba. Esa es la relación más que he tenido, porque luego realmente, como todos mis tíos eran hermanos, todos sus hijos eran más o menos de la misma edad, igual que yo, pues quedaban en sus casas los fines de semana, pero a mí nunca nadie me invitaba para ir, ¿no? Quedaban mi primo y mi prima, mi primo y mi otro primo, pero a mí nunca me invitaban a eso los fines de semana. Yo solo les veía cuando mi abuela les invitaba a casa a que vinieran todos. Así es como me he sentido yo el trato que he recibido por parte de ellos. O sea, es básicamente así como me he sentido. Entonces, pues yo ya venía con bastante desarraigo. O sea, creo que lo que más he sufrido en mi vida es desarraigo, el sentimiento de no pertenecer a ningún sitio, de no encajar. ¿Me entendéis? Entonces, con mis primos tal, yo al barrio de mi primo, quedábamos con sus amigos, pero sus amigos a lo mejor se metían conmigo o me hacían el vacío y mi primo les bailaba el agua. A lo mejor iba yo a la plaza donde parábamos en Saconia, debajo de casa de mi primo, y estaban todos en casa de mi primo viendo un vídeo de skate o viendo una peli, y yo estaba en la calle solo. A mí nadie me había avisado de que estaban todos allí, ¿no? Cosas así, ¿vale? Por parte de mi primo y por parte de la gente con la que me iba, ¿no? Entonces yo empecé pues a ir de un lado a otro, ir con unos, ir con otros, ¿no? Entonces pues básicamente pues empecé a parar con un grupo, empecé a parar con otro, empecé como a grafitear y empecé a pintar. Yo empecé a bombardear. Eso era como mi vía de escape. A mí me gustaba firmar y dibujar. Yo firmaba fatal. Me acuerdo que una vez fui con el grupo de mi primo, ¿no? Y con otros cuantos pintores de aquí de Madrid, el Nade, el Sark y el Paint, me acuerdo perfectamente, y estábamos en un muro de Saconia pintando, y yo había hecho un boceto, que el boceto estaba bonito, pero luego eso había que llevarlo a la realidad, ¿no? Y mientras que yo estaba pintando, estaban ellos atrás, en plan, no, tío, tú, mira, ese palo de ahí, hazlo más largo o tal. Y al final lo que estaban haciendo era riéndose de mí para que hiciera un graffiti totalmente desproporcionado y sin ningún tipo de simetría, por así decir, sino este palo súper grande, otro feo, tal. O sea, eso con los años me di cuenta de, cuando luego lo vi terminado, dije, se han estado riendo en mi puta cara, tío. Diciendo como que me ayudaban, pero en realidad se estaban riendo de mí para que pintara una mierda, ¿sabes? Que tampoco sabía pintar muy bien, pero le ponía intención, ¿sabes? Y bueno, pues con ese grupito, un día recuerdo, como grafitero, bajé a la plazoleta de Saconia, ¿no? En la calle Nueva Zelanda, casi al final. Y bajé a la plazoleta, ¿no? Y en la plazoleta recuerdo perfectamente que yo había venido de comprar pintura, mis dos colores preferidos eran un violeta pálido y un amarillo medio, y siempre los alternaba, ¿no? Y me había comprado unos cuantos botes, ¿no? De esos para pintar y tal. Y tenía mi mochila con la pintura en la plaza, y yo estaba patinando solo. En eso que subí a casa de mi primo, que estaba justo en la plazoleta, y cuando bajé la mochila no estaba. Joder, pues qué putada y tal, no sé qué. Justo en aquella época, era la época que me iba con esos chavales que pintaban, ellos ya eran como más bandarrillas, iban con gente más mayor y tal, y justo pasan el Paint y el Sark por ahí por la plaza, ¿qué haces tú tal? Digo, nada, estaba por aquí y tal, digo, me deja la mochila, me la han robado, no jodas, qué putada, no sé qué, no sé cuántos. Pues nosotros nos vamos a pintar un tren, y yo como loco a ver si me llevaban a pintar un tren, sería mi primer tren, ¿vale? ¿Te quieres venir? Digo, ¿a dónde vais? Digo, a ver si van a ir a tomar por culo, que yo tengo una hora para llegar a casa. Dice, no, vamos a Cuatro Caminos, vamos a pintar en las cocheras de tren de Cuatro Caminos, en la línea 2. Y venían el Sark, el Paint y el Manu. El Sark y el Paint y el Manu patinaban mucho en Colón, en la época, y el Sark no patinaba, el Sark pintaba, ¿vale? Pero pintaba mucho, pintaba muy bien. Y nada, en eso pues que llegamos allá a la cochera y dijeron, no, mira, hay que saltar por este muro. Ya habíamos cogido el autobús, llegamos a Cuatro Caminos, vamos a las cocheras y tal. Y yo digo, ya, pero es que yo no tengo pintura. Y me dice el Sark, dice, no, yo te dejo un par de botes. Y en eso que le dice el Manu al Sark, no, tío,
tío, por favor, no. Y yo no lo entendía, pero le insistía mucho. Venga, no seis cabrones, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y me dicen, pero Johnny, ¿tú quieres venir a pintar con nosotros? Y yo, sí, de una. Y el Manu, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Resulta que entramos. Yo estas cosas las analizo luego en frío, ¿vale? Y en un momento fui con ellos. Saltamos la valla, bajamos por una especie de escalera de metal y nos metimos a pintar. Nos metimos a pintar de repente en la cochera y los trenes eran para mí gigantes. O sea, la rueda del tren me llegaba por aquí. O sea, los brazos era lo que me llegaba, ¿no? Y de repente me tiran un par de sprays así usados para empezar a usar. El Shark se va a pintar al otro lado y a mi izquierda tengo al Pain pintando, ¿no? Que también pintaba Jimmy. Y veo que saca las botes y empieza a pintar y empieza a usar mis colores. Los mismos que me habían robado 2 horas antes en la plaza donde patinábamos todos. Se hizo el graffiti con mis colores. De repente sonó en mitad, hace... como una soltada de presión que flipas. Yo me pegué un susto que flipas, pegué un salto que te has acojonado, no sé qué. Hice una mierda de graffiti, de los nervios, de todo y tal, una mierda enana. Y bueno, hicimos unas fotos, saltamos y nos piramos. Pues luego caí en la cuenta de que el Manu le decía a estos dos de que no me llevaran, que no me tal, no sé qué. Por eso me he preguntado muchas veces que si iba a entrar o no iba a entrar. Luego caí en la cuenta de 2 cosas. La primera es que me habían robado la pintura, los que eran mis colegas, y habían pintado delante mía con mis botes. Lo segundo es que no me llevaban para pintar. Me llevaban como cebo. Yo era pequeño, era gordito, no corría mucho. Se había que salir corriendo, dejarme a mí tirado y que me pillaran a mí. Por eso el otro chaval decía, no, tío, no lo llevéis, no lo llevéis, no lo llevéis. Empecé a ir muchísimo solo. No me juntaba con nadie, empecé a parar con uno, con otro, un tiempo aquí, un tiempo allá, y hacer mi graffiti solo, mi pintura solo, yo solo en mi mundo y tal. Pasé por varios grupos. Tuve un grupo en Saconia, arriba donde las pistas que antiguamente eran de fútbol. Tuve otro grupo en el barrio, ahí en Estrecho, en Tetuán, en el Parque de Perón. Tuve varios grupos donde parar, ¿no? Pero nunca me he sentido parte, realmente, porque nunca he compartido eso que se dice, ¿no? De varios chavales de un barrio que están todos los días juntos desde pequeño, que se conocen del colegio, ese vínculo, ¿no? Mi vínculo siempre ha sido cambiante de un lado para otro, entonces no tengo ese arraigo. Seguí pintando y haciéndome bastantes trenes. Literalmente, la estación de trenes de Chamartín era mía. En la parte de Duque de Pastrana, que todas esas partes nuevas, haré como un acceso a Renfe y tal, donde hay una torre gigante. Por esa torre poníamos un palé, saltábamos y luego desde dentro era más fácil salir. Ahí estaban los trenes de correos, ¿vale? Los típicos de correos antiguos, amarillos, con el símbolo de correos, y también muchas mercancías. De hecho, entramos dentro a pintar y veías grafitis que tú habías visto en fanzines, que habías visto en revistas de la época, ¿no? Entonces, básicamente, pues, ese era mi día a día. Me iba todas las tardes con un colega, con el Boc, todavía me acuerdo, a fichar la cochera. Y nos tirábamos tardes enteras en el murito, sentados, vigilando a los vigilantes cómo se movían. Tal era nuestro conocimiento de cómo se movía todo ahí dentro, que me fui con otro chaval de la Ventilla, firmaba Levi, me acuerdo perfectamente. Nos fuimos por la parte de arriba de la carretera, descendimos hasta las cercanías y ese día me pinté 3 trenes. Y al día siguiente, cuando la gente entraba a Madrid, hostia, tío, ¿cómo has estado ahí? Yo callado, nada, pues yo me meto por ahí, tal. Me hizo un Walker. Un Walker es un tren entero. Cogimos con una escalera casera, literalmente 2 palos y tablones con clavos, fuimos con las bicis hasta la cochera. Saltamos la valla, nos apoyamos en el tren y empecé a pintar el tren entero. Digo el tren entero, vagón entero, de arriba abajo, ni ventanas ni nada. Se me rompió la escalera a mitad del graffiti, ¿sabes? Fuimos al barrio, la arreglamos, volvimos y seguimos pintando. Yo había tardes que me tiraba dentro de las cocheras 6, 7, 8 horas. Y para vigilar, ¿cómo hacíamos? Muy fácil. Las ruedas están en el suelo, a la misma altura que tú. Por lo cual, si tu colega que está vigilando se pone de cuclillas y se agacha, si ve unas piernas caminando, ya sabe que vienen los seguratas, cogemos, saltamos y nos vamos. Me hice trenes, bueno, el de 4 caminos, en Chamartín me habré hecho pues varios trenes, en Herrera Oria creo que fue, en Herrera Oria. Estamos en las cocheras de Herrera Oria, línea morada, no me acuerdo, por ahí era, por el barrio del Pilar más para allá, unas cocheras, ¿no? Total, para entrar en las cocheras había que entrar por la puerta donde entraban pues, los que trabajan en el metro. La puerta era aquí hacia los baños que daban a los vestuarios y luego entramos a las cocheras. Íbamos 3, el Shark, el que me había dejado tirar aquella vez, pero en aquella época ya como que me valoraba un poco más, yo creo, el Sore, que era sordo-mudo, y yo. Yo llevaba pues mi cámara, mis sprays, tal, y todo el mundo llevaba su cámara de carrera
pizarrete y tal. Claro, el Sore era sordomudo, pintaba de puta madre, era un puto artista. Pero lo que pasa, si tú estás vigilando, a la hora de avisar a los demás, tienes que tener en cuenta que a él tienes que avisarle así, porque no nos escuchaba. Entonces resulta que entramos por donde las taquillas, cruzamos los baños y los vestuarios, entramos y nos ponemos a pintar. Pintan dos y uno vigilaba yo, y luego pinto yo y los otros dos vigilan. De repente yo veo que por ahí no viene nadie y digo, pues vamos a pintar los tres, yo también voy a pintar. Y empiezo a pintar y estábamos el Sore, yo y el Sark. Hostia, de repente dicen, y veo a un tío que se ha quitado los auriculares. Claro, el tío estaba dentro del baño con los auriculares y cuando reventamos la puerta del acceso a las taquillas, o sea, a los vestuarios, no nos escuchó. El tío estaba cagando con los cascos puestos. Yo cojo y digo, ¡vámonos! El Sark y yo salimos corriendo, miro para atrás y veo al Sore que sigue pintando. Digo, hostia, que no le he avisado. Y yo ya estaba a 100 metros y él no se había dado ni cuenta. Coge el segurata, le hace al se da la vuelta y le hace ¡pum! Salió corriendo. ¡Qué hostia que le metió, tío! Le metió una hostia que lo tumbó al suelo. Salió corriendo y luego, en el barrio, fuera de la cochera me dijo, me debes una cámara y me debes la pintura. Yo no paraba por ahí y tal, y su hermano, como paraba justo al lado de donde yo bajaba del colegio, el hermano, oye, ya puedes ir a darle las cosas a mi hermano y tal. Y tuve que coger mi cámara, dársela, comprarle pintura y dársela, ¿sabes? Así funcionaban las cosas, tío. Recuerdo en mi época de graffiti cuando me hizo el click y empecé a pintar bien. Era un verano, creo que fue el último verano que pasé con mi familia, verano del 94 o del 95. Yo dibujaba todos los días, me hacía mis bocetos y tal. Y fue cuando de repente yo firmaba Orco o Sid, S-I-D, o Men. Como Sid Men, todo junto, compuesto, pero también firmaba Sid o firmaba Men. Y bueno, pues básicamente eso. Recuerdo que ese verano dibujé muchísimo y de repente encontré mi estilo, me empezaron a fluir las proporciones, me empezaron a fluir, después de muchos bocetos, me empezaron a fluir las cosas. Ya había dejado el colegio de los jesuitas y había empezado en el instituto Colegio Pablo VI en Tetuán, ¿no? En Madrid. Ahí empecé pues lo que sería la ESO, ¿no? Ahí empecé a juntarme con algunos chavales de clase que también pintaban los fines de semana, ya me sentía parte como de mi grupo, empecé pues a irme con ellos a pintar por ahí pues por Islas Filipinas, por Canal, me salían cosas guapas, me sentía a gusto con mis piezas y tal. Recuerdo que en aquella época las tribus urbanas eran muy marcadas, ¿no? Tenías a los nazis, tenías a los punkis. Yo recuerdo salir del metro de Madrid y en los torniquetes a ver un grupo de punkis esperando ver gente rapada para pegarle, ¿no? Un grupo de 30 en la salida del metro de Estrecho, y yo salir y de repente mirarme uno y dice, ven aquí. Yo iba rapadísimo, yo me empecé a rapar el pelo con 15 años, me dice, a ver el abono transporte, y me enseñé el abono transporte. Claro, cuando vi la foto de abono transporte, un afro así, porque yo de pequeño tenía el pelo polla, dijo, anda, tira, ¿sabes? Como dijo, ahora entiendo por qué te has rapado, ¿sabes? Pero se pensaban que yo también era nazi y me iban a untar. Me acuerdo que fuimos a pintar en plan como por Méndez Álvaro y por ahí tal, nos encontramos con un sitio donde había locomotoras y me hizo gracia porque años antes de salir el fenómeno de Eminem, yo fui a pintar con un chaval todo majo que hacía graffiti, se llamaba Emi, él firmaba Emi y yo firmaba Men, y justo nos hicimos la locomotora con los dos nicks y salía Eminem. Eso lo pensé años más tarde, ¿no? Como qué casualidad, ¿no? Y nos hicimos una locomotora guapísima, tío. Dentro del mundo del graffiti, los trenes tienen más valor dependiendo de la dificultad para pintarlos y lo lejos que viajen. Por ejemplo, en mi época, de los trenes más valorados era el de largo recorrido, el de la línea azul. ¿Por qué? Porque ese tren se iba a Francia, se iba a Alemania y lo iban a ver por allí. También muy valorado el AVE. Justo recién llegó el AVE a España, el tren de alta velocidad. Ahora mismo, yo creo que lo más valorado a día de hoy serían los metro. El metro está imposible. He de decir que nosotros cuando antes pintábamos trenes, pintábamos con tiempo, vigilábamos, buscábamos la vuelta y entramos. Hoy en día eso es imposible, la gente tiene que hacer palancazos y parar todo el tren porque si no, no pintan. He de decir que antes había más tiempo para pintar y antes se pintaban más obras de arte. Lo que tampoco valoro es lo que hacían varios grupos de grafiteros en Madrid, como por ejemplo los EAX Boom, eran skaters, también paraban en Colón. Esos, yo cuando era grafitero y era pequeño, yo fui con ellos a pintar y en el viaje en metro me robaron. Pues ese grupo eran de los que entraban a cocheras y si tenían que atar o pegar, lo hacían, no se cortaban.
¿vale? Yo siempre he sido al juego del gato y el ratón, pero había gente pues que era mucho más agresiva. No comparto ni pegar un palancazo porque estás jodiendo a todo el mundo que va a trabajar. Tampoco comparto la agresividad. Una persona está trabajando, no tienes por qué pegarla, ni maniatarla, ni gasearle. Y yo conozco gente que lo ha hecho. Veníamos justo un fin de semana de intentar hacernos un tren en Chamartín. Veníamos el Sark, el Deto, dos más y yo. Y veníamos por Chamartín y justo entramos por dentro de la estación por la parte donde está el Space. Y en la parte del Space, las escaleras que bajan al metro, siempre se ponían los malotes que iban con los Pedro Gómez y todos estos a volcar o a robar a la gente que pasaba por ahí. Y pasamos nosotros. Y empezaron a por los guarros, llamándonos guarros, porque íbamos con pinta de rapero, ¿vale? Y empezamos a correr todas las escaleras para abajo hasta el tren, saltamos los torniquetes, llegamos al andén, el Deto y los otros dos cruzaron las vías del tren y el Sark y yo nos quedamos en ese andén. Justo nos alcanzaron, nos empezaron a pegar. Las papeleras del metro que están pegadas a las paredes, que son como un cajón así, yo me metí bajo una papelera, empecé a recibir golpes, la nariz sangrando, lleno de sangre. Nos pegaron, tío, y se fueron, tío. Esa fue la única paliza que he recibido a manos de nazis en Madrid, pero muy buena paliza, ¿eh? No, nos pegaron. Llegué a mi casa lleno de sangre y tal, y mi abuela, ¿de dónde vienes? No, abuela, es que vengo de pintar. Pues hombre, pues a lo mejor no va a haber que ir a pintar más. Y en realidad es que nos habían pegado unos nazis, ¿sabes? Ahí empezaría más o menos ya, diría yo, que la parte de graffiti ir muriendo y ir empezando la época de barrio, la época de mis primeros problemas, ¿sabes? Tanto, pues eso, cosas de barrio, peleas, tal. Yo he de decir que en mi barrio nunca fui respetado, ¿vale? Yo cuando ya era pequeño, yo por aquella época tenía como 15 años o así, ¿no? En Plaza Castilla se vendían porros, ¿no? Un polen bastante decente para la época. Y yo me hice amigo de un marroquí que vendía porros ahí en la estación de autobuses, tanto el día ahí los chavales vendiendo, y yo lo pillaba y lo revendía en clase. También me buscaba la vida haciendo las láminas de dibujo lineal a todos mis compañeros. Les cobraba 1,20 € por cada lámina hecha y hacía todos los días fácilmente 6-7 láminas a mis compañeros. No tenía dinero y me buscaba la vida así. Mi abuela no me daba. Claro, yo en el barrio no era respetado, ¿no? Yo vendía algunos porritos, pero en plan muy poco. O sea, pillaba 5 € y sacaba 10, pillaba 10 y sacaba 20, algo así. Y pues un día vinieron a casa a buscarme los del parque de enfrente, que eran los más malotes, ¿no? Para pillarme los porros. Me acuerdo que los porros cogió uno de mi clase, el Edu, me los quitó y no me los pagó. No te los voy a pagar. Y me los robó, tío. Y ahí, bueno, pues empieza esa época de mi vida donde empieza el tonteo con las drogas, las peleas de barrio. Pero bueno, gente, no sé si tenéis dudas sobre graffiti, lo que queráis, dejármelo en los comentarios y empezamos con la siguiente etapa de mi vida. La etapa de la calle, la etapa de las drogas y todo eso, el siguiente capítulo. Ahí nos vemos.